Evangelio de hoy. Domingo 14 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo. Y le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Los que visten así viven en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y yo les digo: mucho más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino. En verdad les digo: no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La duda del profeta encarcelado. Juan Bautista, quien había sido llamado por Dios desde su nacimiento para preparar el camino del Mesías, se encuentra en prisión. Este momento nos muestra que incluso los más grandes en santidad y fe pueden experimentar la duda y la incertidumbre. La cárcel física es, en su caso, un reflejo de los límites humanos y de la vulnerabilidad del espíritu frente a las circunstancias adversas. Juan se enfrenta a la pregunta sobre si Jesús es realmente el esperado. Y esa duda nos enseña que la fe no es ausencia de interrogantes ni de dificultades. Por el contrario, la fe madura se prueba justamente en medio de la confusión y la espera. Este episodio nos invita a reconocer nuestras propias dudas sin avergonzarnos, sabiendo que acercarse a Dios con honestidad es un paso esencial para profundizar nuestra vida espiritual y fortalecer nuestra confianza en Él. La búsqueda activa de la verdad. Juan no se queda pasivo frente a sus interrogantes. Envía a sus discípulos a interrogar a Jesús directamente. Este gesto revela que la fe auténtica es activa, no meramente contemplativa. La duda no debe paralizarnos, ni encerrarnos en la desesperación, sino impulsarnos a buscar respuestas y acercarnos más a Dios. En nuestra vida diaria, esto se traduce en dedicar tiempo a la oración profunda, a la lectura de la palabra y al acompañamiento espiritual. La iniciativa de Juan nos recuerda que la madurez de la fe no consiste en esperar pasivamente, sino en movernos con valentía hacia la claridad, en dialogar con el misterio divino y en abrir nuestro corazón a su guía. Jesús y la manifestación concreta del reino. La respuesta de Jesús no se centra en argumentos abstractos, sino en hechos tangibles.
Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada acto refleja la llegada del reino de Dios. Y evidencia que la salvación ya está actuando en medio de la humanidad. Esta manera de responder nos enseña que la fe no se limita a creencias o conceptos, sino que se manifiesta en la transformación real de la vida de las personas. Vivir el reino significa traducir nuestra fe en actos concretos de amor, compasión y justicia, mostrando que la presencia de Dios se hace visible en nuestra existencia y en la de quienes nos rodean. La acción de Jesús es un modelo para nuestra fe, recordándonos que el cambio comienza en nosotros y se extiende hacia la comunidad. La alegría que nace de la certeza. La respuesta de Jesús provoca en Juan y sus discípulos un gozo profundo. Esta alegría no es superficial ni pasajera, sino la satisfacción espiritual que surge al reconocer la obra de Dios en la vida de las personas y en la historia del mundo. La certeza de que Dios actúa, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, fortalece nuestra alma, ilumina nuestro camino y nos da esperanza activa. Esta alegría interior se convierte en un motor que nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar consuelo y luz a quienes nos rodean, y a mantener la fe firme, recordando que Dios obra con sabiduría perfecta y en los tiempos precisos. Reconocer su acción nos libera de la desesperanza y nos enseña a valorar cada gesto de bondad y justicia que se manifiesta a nuestro alrededor. La grandeza según el reino. Jesús afirma que Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero enseña que incluso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos invita a reconsiderar qué significa ser grande a los ojos de Dios. La verdadera grandeza no se mide por prestigio, poder, éxito o reconocimiento humano, sino por humildad, fidelidad, coherencia y apertura a la voluntad divina. La grandeza espiritual se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su corazón, actúan con amor y justicia, y viven con entrega desinteresada. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de lo externo y valorar lo que realmente importa. La capacidad de servir, de vivir con integridad y de abrir nuestro corazón a la acción del reino. La humildad como virtud central. El pasaje resalta la humildad como un camino esencial hacia la vida plena en el reino. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Vivir con sencillez, servir desinteresadamente y mantener un corazón abierto son señales de verdadera grandeza espiritual. La humildad nos permite recibir los dones de Dios, mantenernos alejados del orgullo y actuar de manera coherente con su voluntad. Nos capacita para ser ejemplo y luz para los demás, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por la posición social, el poder o la fama, sino por la entrega sincera, la paciencia y la disposición a vivir conforme a los principios del reino en cada aspecto de nuestra existencia. La fe que se traduce en acción. Juan Bautista nos enseña que la fe no puede limitarse a palabras o emociones. Debe traducirse en actos concretos que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. A pesar de la duda y de la adversidad, continúa cumpliendo su misión con coherencia,
valentía y fidelidad. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones de amor, servicio, justicia y compasión. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino, inspirando a otros a acercarse a Dios. La fe activa nos recuerda que nuestras decisiones y gestos cotidianos tienen un impacto espiritual real, capaz de transformar vidas y comunidades. La paciencia en la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba, dificultad y espera que todos enfrentamos en la vida. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en sostenerse en la fe mientras su plan se desarrolla. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar los desafíos con serenidad, valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las circunstancias dolorosas pueden acercarnos más a Dios. La paciencia nos enseña a sostenernos firmes, a aprender de cada experiencia y a descubrir que la espera es un tiempo de maduración, en el que la fe se profundiza y el corazón se fortalece. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva, sino que nos impulsa a actuar con justicia, amor y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a las dificultades. Nos anima a mantener la fe viva. Y nos motiva a llevar luz y consuelo a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio, cada palabra de amor y cada gesto de fe tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. A través de la entrega, la paciencia y la fidelidad a Dios. La transformación interior a través de la espera. La espera de Juan Bautista nos enseña que los tiempos de incertidumbre y prueba no son vacíos ni inútiles, sino oportunidades para profundizar nuestra vida interior. Mientras permanece en prisión, Juan no solo enfrenta sus dudas externas, sino que también se ve confrontado con su interior, sus temores, su confianza y su fidelidad. Cada momento de espera puede convertirse en un espacio sagrado donde Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra paciencia y nos enseña a depender de Él de manera más plena. La transformación interior es silenciosa y progresiva, pero sus efectos se manifiestan en la coherencia de nuestra fe y en la firmeza de nuestro testimonio, mostrando que la espera activa y reflexiva puede ser un camino hacia la madurez espiritual. La acción de Jesús como modelo de misericordia. Las obras de Jesús, al sanar a los enfermos y llevar esperanza a los pobres, nos muestran que la fe no puede limitarse a lo espiritual o intelectual. Debe traducirse en acciones concretas de amor y misericordia. Estas acciones son señales tangibles del reino y nos invitan a imitar su ejemplo en nuestra vida diaria. Cada acto de compasión, cada gesto de servicio, refleja la presencia de Dios en el mundo y transforma la vida de quienes nos rodean. Vivir de esta manera nos enseña que la verdadera fe se demuestra no solo en la oración o en la contemplación, sino también en la capacidad de responder con generosidad y entrega ante las necesidades de los demás. La certeza que fortalece la esperanza. La certeza de que Dios está obrando en medio de la historia y en la vida
de cada persona genera una esperanza activa y dinámica. Esta certeza nos permite enfrentar la adversidad con fortaleza y alegría, porque sabemos que la obra divina no se detiene ni se pierde, incluso cuando nuestra visión es limitada. La esperanza se convierte en un motor que nos impulsa a seguir sirviendo, a mantener la fidelidad en la acción diaria y a confiar en que cada esfuerzo por hacer el bien tiene un impacto real y duradero. Esta certeza consolida nuestra fe y nos permite sostenernos firmes ante los desafíos, confiando en la providencia divina. La grandeza espiritual como humildad activa. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por logros externos ni por prestigio, sino por la capacidad de vivir en coherencia con el reino. La humildad activa implica reconocer nuestra dependencia de Dios, aceptar nuestras limitaciones y actuar con generosidad y servicio hacia los demás. Ser grande a los ojos del reino significa ser fiel en lo pequeño, actuar con justicia, compasión y amor, y mantener un corazón abierto a la guía divina. Esta humildad activa nos permite crecer espiritualmente, ser ejemplo para otros y vivir de manera que cada acción refleje la presencia de Dios en nuestra vida. La coherencia entre palabra y acción. La vida de Juan Bautista nos enseña la importancia de la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. La fe auténtica se refleja en acciones concretas. La oración, la justicia, el servicio, la misericordia y el testimonio diario. Cuando nuestras palabras y nuestras obras están alineadas, nuestro testimonio se vuelve poderoso y puede guiar a otros hacia Dios. La coherencia fortalece la credibilidad de nuestra fe y nos convierte en canales de transformación espiritual, mostrando que cada decisión, cada gesto y cada acción pueden ser instrumentos de la obra del reino. La paciencia como virtud formativa. La paciencia no es una espera pasiva, sino una actitud activa de confianza y fidelidad frente a la obra de Dios. Aprender a ser pacientes nos permite aceptar las dificultades como parte del proceso de crecimiento espiritual. Valorar los aprendizajes que surgen de los desafíos y comprender que la obra de Dios se realiza en tiempos y maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión. La paciencia fortalece nuestra resiliencia, nos enseña a perseverar y nos ayuda a mantener la fe viva incluso en las circunstancias más adversas. La esperanza que transforma la vida cotidiana. La esperanza activa nos impulsa a vivir de manera coherente con nuestra fe, a actuar con justicia y a servir con amor en cada aspecto de nuestra vida. Esta esperanza nos motiva a enfrentar los retos diarios con confianza, a sostenernos firmes en la adversidad y a irradiar luz y consuelo a quienes nos rodean. Vivir con esperanza significa reconocer que Dios está presente en cada acción, en cada palabra y en cada decisión, y que nuestra entrega y fidelidad pueden transformar la realidad de manera concreta y positiva. El testimonio como reflejo del reino. El ejemplo de Juan Bautista nos recuerda que todos estamos llamados a ser testigos de la obra de Dios en la historia y en la vida de quienes nos rodean. Nuestro testimonio diario, expresado en palabras, actitudes y acciones, puede guiar a otros hacia
El reconocimiento de Jesús y la confianza en su obra. Vivir la fe con autenticidad, coherencia y paciencia convierte nuestra vida en un instrumento de transformación, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la influencia espiritual que ejercemos y por la fidelidad con que cumplimos la misión que Dios nos ha confiado. La incertidumbre del profeta encarcelado. Juan Bautista, quien había sido llamado por Dios desde su nacimiento para preparar el camino del Mesías, se encuentra en prisión, enfrentando la soledad, la espera y la incertidumbre. Este momento revela que incluso los más grandes en fe y santidad pueden experimentar dudas y temor. La cárcel física es también un reflejo de las limitaciones internas que todos experimentamos. Miedo, ansiedad y confusión frente a la adversidad. Las dudas de Juan nos muestran que la fe no es la ausencia de interrogantes, sino la capacidad de sostenernos en Dios mientras buscamos respuestas. En nuestra vida cotidiana, también enfrentamos situaciones que nos llevan a cuestionar la obra de Dios. Y estos momentos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y maduración espiritual. La búsqueda activa de la verdad. Ante la duda, Juan no permanece pasivo. Envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías. Este gesto nos enseña que la fe auténtica se manifiesta en acción, en la búsqueda constante de la verdad y en la apertura al diálogo con Dios. La duda, lejos de ser un obstáculo, puede ser un impulso para profundizar nuestra relación con Él. En la vida diaria, esto se traduce en la oración, la meditación, la lectura de la palabra y la búsqueda de acompañamiento espiritual. La iniciativa de Juan nos recuerda que la fe madura requiere valentía para enfrentar preguntas difíciles y discernimiento para reconocer la acción de Dios en medio de nuestras inquietudes. La manifestación concreta del reino. La respuesta de Jesús no se limita a palabras teóricas, sino que se centra en hechos tangibles. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada obra demuestra la llegada del reino de Dios y la transformación que Él produce en la vida de las personas. Este mensaje nos enseña que la fe no puede permanecer en ideas abstractas. Debe manifestarse en acciones concretas que mejoren la vida de los demás. Vivir el reino significa traducir la fe en actos de amor, justicia y compasión, reflejando la presencia de Dios en nuestra vida y en la comunidad. Cada gesto de servicio y cada acción de solidaridad se convierte en evidencia palpable de la obra divina. La alegría que nace de la certeza. La respuesta de Jesús provoca una alegría profunda en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial ni efímera, sino la satisfacción espiritual que surge al reconocer la acción de Dios en la historia y en la vida de las personas. La certeza de que Dios actúa fortalece el alma, ilumina nuestro camino y nos permite mantener la esperanza activa. La alegría interior nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar luz y consuelo a los demás y a sostener la fe incluso en momentos de dificultad. Reconocer la presencia de Dios nos ayuda a valorar cada experiencia y a confiar en su guía.
sabiendo que cada acto de bondad y justicia tiene un propósito eterno. La verdadera grandeza según el reino. Jesús afirma que Juan es el más grande de los nacidos de mujer. Pero añade que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos desafía a reconsiderar nuestra concepción de la grandeza. No se mide por prestigio, poder o logros humanos, sino por humildad, fidelidad, coherencia y apertura a la voluntad divina. La grandeza espiritual reside en quienes permiten que Dios transforme su corazón y actúan con amor, servicio y justicia hacia los demás. Este pasaje nos invita a valorar más la entrega sincera y la fidelidad que los reconocimientos externos, y a vivir con integridad y coherencia en cada acción. La humildad como virtud esencial. El pasaje subraya la humildad como un camino indispensable para vivir en el reino de Dios. Reconocer nuestra dependencia de Él. Vivir con sencillez y servir a los demás. Son signos de verdadera grandeza espiritual. La humildad nos permite recibir los dones divinos, mantenernos alejados del orgullo y actuar con coherencia. Nos capacita para ser luz y ejemplo para los demás, mostrando que la grandeza auténtica no se mide por posición social o fama, sino por la apertura del corazón y la disposición a servir y amar de manera desinteresada. La humildad es la llave que nos permite acercarnos a Dios y ser instrumentos de su obra en el mundo. La fe que se traduce en acción concreta. Juan Bautista nos recuerda que la fe no puede limitarse a palabras o emociones. Debe manifestarse en acciones concretas de amor, servicio y compasión. A pesar de sus dudas y limitaciones, cumple su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en actos que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino de Dios, inspirando a otros a acercarse a Él. La fe activa nos enseña que cada decisión, cada gesto y cada acto cotidiano pueden ser instrumentos de transformación y reflejar la obra del reino. La paciencia frente a la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba, dificultad y espera que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en confiar mientras su plan se desarrolla. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar las adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las circunstancias dolorosas pueden acercarnos más a Dios. La paciencia fortalece nuestra resiliencia y nos enseña a confiar en que cada situación tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos de inmediato. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva. Nos motiva a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos da fuerza frente a los desafíos. Nos impulsa a sostener la fe. Y nos anima a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio y cada gesto de bondad tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar y mantener el corazón abierto a la guía divina, transformando nuestra vida.
y la de quienes nos rodean a través de la entrega, la paciencia y la coherencia. La incertidumbre del profeta encarcelado. Juan Bautista, a quien Dios había llamado desde su nacimiento, para preparar el camino del Mesías, se encuentra en prisión, enfrentando la soledad, la espera y la incertidumbre. Este momento revela que incluso los más grandes en santidad pueden experimentar dudas y miedo, y que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la capacidad de sostenerse en Dios. Mientras buscamos claridad. La cárcel de Juan es también un símbolo de los límites humanos y de las pruebas que enfrentamos en la vida, donde la paciencia y la confianza se vuelven esenciales. Su experiencia nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad y a acercarnos a Dios con honestidad, incluso cuando nuestras certezas se ven desafiadas. La búsqueda activa de respuestas. Ante la duda, Juan no permanece pasivo. Envía a sus discípulos a preguntar directamente a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías. Este acto nos enseña que la fe auténtica se manifiesta en acción y en búsqueda constante de la verdad. La duda no debe paralizarnos ni generar desesperanza. Al contrario, puede impulsarnos a profundizar nuestra relación con Dios. En nuestra vida diaria, esto significa acudir a la oración, a la meditación y al acompañamiento espiritual, para clarificar nuestras inquietudes. La valentía de Juan nos recuerda que la fe madura requiere no solo confianza, sino también la iniciativa de buscar respuestas y discernir la acción de Dios en nuestra vida. Jesús y la manifestación tangible del reino. La respuesta de Jesús no es teórica, se centra en hechos concretos. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada acto demuestra la llegada del reino y la transformación que produce en la vida de las personas. Esto nos enseña que la fe no puede limitarse a ideas abstractas, sino que debe traducirse en actos de compasión, servicio y justicia. Vivir el reino significa encarnar sus valores en la vida diaria, mostrar amor y solidaridad y reflejar la presencia de Dios a través de nuestras acciones. Cada gesto de ayuda y cada palabra de consuelo se convierte en evidencia concreta de la obra divina. La alegría que surge de la certeza. La respuesta de Jesús genera alegría profunda en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial, sino una satisfacción espiritual que nace al reconocer la acción de Dios en la historia y en la vida de las personas. La certeza de que Dios obra fortalece nuestra alma, ilumina nuestro camino y permite mantener la esperanza activa, incluso en medio de la dificultad. Esta alegría interior nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar luz y consuelo, y a sostener la fe, confiando en que cada acto de bondad y justicia tiene un propósito eterno. Reconocer la obra de Dios nos libera de la desesperanza y nos enseña a valorar cada momento como parte de su plan divino. La grandeza verdadera según el reino. Jesús afirma que Juan es el más grande de los nacidos de mujer. Pero también señala que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos invita a reconsiderar nuestras ideas sobre la grandeza. No se mide por prestigio, poder o logros humanos,
sino por humildad, coherencia, fidelidad y apertura a la voluntad de Dios. La verdadera grandeza espiritual se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su corazón, actúan con amor y servicio, y viven según los principios del reino. Este pasaje nos desafía a valorar más la entrega sincera y la fidelidad que cualquier reconocimiento externo, y a vivir con integridad en cada decisión y acción. La humildad como virtud central. El pasaje subraya la humildad como un camino indispensable hacia la vida plena en el reino. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Actuar con sencillez, servir a los demás. Y mantener un corazón abierto. Son signos de verdadera grandeza espiritual. La humildad nos permite recibir los dones divinos, mantenernos alejados del orgullo y vivir coherentemente con la voluntad de Dios. Además, nos capacita para ser ejemplo y luz para quienes nos rodean, mostrando que la grandeza auténtica no se mide por posición social o fama, sino por la apertura del corazón y la disposición a servir y amar de manera desinteresada. La fe que se traduce en acción. Juan Bautista nos enseña que la fe no puede quedarse en palabras o emociones. Debe traducirse en actos concretos de amor, servicio y justicia. A pesar de sus dudas y limitaciones, cumple su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino, inspirando a otros a acercarse a Dios. La fe activa nos recuerda que nuestras decisiones y gestos cotidianos pueden ser instrumentos de transformación y reflejar la obra de Dios en el mundo. La paciencia frente a la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba y dificultad que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en sostenerse en la fe mientras su plan se desarrolla. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar las adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las circunstancias dolorosas pueden acercarnos más a Dios. La paciencia fortalece nuestra resiliencia. Nos enseña a perseverar y nos permite comprender que la espera también es un tiempo de maduración y transformación interior. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva. Nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a desafíos. Nos anima a mantener la fe y nos motiva a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio y cada gesto de fe tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean, mediante la entrega y la coherencia con los principios del reino. La inquietud del profeta encarcelado. Juan Bautista, llamado desde su nacimiento para preparar el camino del Mesías, se encuentra en prisión, enfrentando la soledad, la angustia y la incertidumbre. Este momento revela que incluso los más grandes
En santidad pueden experimentar dudas y temor. La cárcel física simboliza también las limitaciones internas y las pruebas que todos enfrentamos. Ansiedad, miedo y confusión ante las dificultades de la vida. Las dudas de Juan nos muestran que la fe no es la ausencia de interrogantes, sino la capacidad de sostenernos en Dios. Mientras buscamos claridad, su experiencia nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad y acercarnos a Dios con sinceridad, incluso cuando nuestra fe se ve puesta a prueba. La búsqueda activa de la verdad. Ante la duda, Juan no permanece pasivo. Envía a sus discípulos a preguntar directamente a Jesús si Él es realmente el Mesías. Este gesto revela que la fe auténtica se manifiesta en acción y en búsqueda constante de claridad. La duda no debe paralizarnos, sino impulsarnos a profundizar nuestra relación con Dios. En la vida cotidiana, esto se traduce en dedicar tiempo a la oración, la meditación y la lectura de la palabra, para discernir la acción de Dios en nuestra vida. La iniciativa de Juan nos enseña que la madurez espiritual requiere valentía, honestidad y apertura para confrontar preguntas difíciles, sin resignarnos ni perder la esperanza. La manifestación del reino en la acción. Jesús responde señalando hechos concretos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada obra demuestra la presencia activa del reino y la transformación que Dios produce en la vida de las personas. Este enfoque nos enseña que la fe no se limita a ideas o palabras, sino que se traduce en acciones concretas de compasión, justicia y servicio. Vivir el reino significa encarnar sus valores, mostrando amor, solidaridad y empatía en la vida diaria. Cada gesto de ayuda, cada palabra de consuelo y cada acto de justicia se convierten en evidencia tangible de la acción divina en el mundo. La alegría de la certeza en Dios. La respuesta de Jesús provoca alegría en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial, sino un gozo profundo que surge al reconocer la obra de Dios en la historia y en la vida de las personas. La certeza de que Dios actúa fortalece el alma, ilumina nuestro camino y nos permite mantener la esperanza activa, incluso en momentos de dificultad. Esta alegría interior nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar luz y consuelo a quienes nos rodean y a sostener la fe, confiando en que cada acto de bondad y justicia tiene un propósito eterno. Reconocer la obra de Dios nos ayuda a valorar cada experiencia como parte de su plan divino y a vivir con gratitud y confianza. La verdadera grandeza según el reino. Jesús afirma que Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero aclara que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos invita a reconsiderar nuestra concepción de la grandeza. No se mide por prestigio, poder o logros humanos, sino por humildad, coherencia, fidelidad y apertura a la voluntad divina. La grandeza espiritual se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su corazón y actúan con amor, servicio y justicia. Este pasaje nos desafía a valorar la entrega sincera y la fidelidad.
por encima de cualquier reconocimiento externo, y a vivir con integridad en cada acción y decisión. La humildad como virtud esencial. El pasaje subraya la humildad como camino indispensable hacia la plenitud espiritual. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Actuar con sencillez, servir a los demás y mantener un corazón abierto son signos de verdadera grandeza. La humildad nos permite recibir los dones divinos, alejarnos del orgullo y actuar coherentemente con la voluntad de Dios. Además, nos capacita para ser ejemplo y luz para quienes nos rodean, mostrando que la verdadera grandeza no se mide por posición social o fama, sino por la apertura del corazón y la disposición a servir y amar desinteresadamente. La fe que se traduce en acción concreta. Juan Bautista nos enseña que la fe no puede quedarse en palabras o emociones. Debe manifestarse en actos concretos de amor, servicio y compasión. A pesar de sus dudas y limitaciones, cumple su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino, inspirando a otros a acercarse a Dios. La fe activa nos recuerda que cada decisión, gesto o acto cotidiano puede ser un instrumento de transformación y reflejar la obra del reino. La paciencia frente a la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba y dificultad que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en sostenerse en la fe mientras su plan se desarrolla. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las circunstancias dolorosas pueden acercarnos más a Dios. La paciencia fortalece nuestra resiliencia. Enseña a perseverar y nos ayuda a comprender que la espera también es un tiempo de maduración y transformación interior. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva, nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a los desafíos. Nos anima a mantener la fe y nos motiva a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio y cada gesto de fe tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean mediante la entrega y la coherencia con los principios del reino. La soledad y la duda del profeta. Juan Bautista, llamado desde su nacimiento para preparar el camino del Mesías, se encuentra en prisión, experimentando soledad, incertidumbre y el peso de sus propias dudas. Este momento nos enseña que incluso los más grandes en santidad pueden atravesar crisis de fe, momentos de temor y cuestionamientos profundos sobre el propósito y la obra de Dios. La prisión simboliza no solo las limitaciones físicas, sino también los desafíos internos, la ansiedad, la confusión y la sensación de abandono que todos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Reconocer nuestras dudas y acercarnos a Dios con sinceridad
nos permite profundizar nuestra fe y crecer espiritualmente, comprendiendo que los momentos de incertidumbre pueden ser oportunidades de transformación y fortaleza interior. La valentía de buscar respuestas. A pesar de sus dudas, Juan no se queda en la pasividad. Envía a sus discípulos a preguntar directamente a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías. Este gesto revela que la fe auténtica es activa y requiere la búsqueda constante de la verdad. La duda no debe paralizarnos ni desanimarnos, sino que puede impulsarnos a acercarnos más a Dios y a buscar claridad en nuestra vida cotidiana. Esto se traduce en oración profunda, lectura de la palabra, reflexión consciente y búsqueda de acompañamiento espiritual. La valentía de Juan nos enseña que la fe madura se prueba y se fortalece al enfrentar preguntas difíciles, con honestidad y confianza en la guía divina. Jesús y la obra visible del reino. La respuesta de Jesús no se centra en conceptos teóricos, sino en hechos concretos. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada acción evidencia la llegada del reino y la transformación que Dios produce en la vida de las personas. Esta manera de actuar nos enseña que la fe no puede ser solo intelectual o emocional, sino que debe manifestarse en obras de amor, servicio y justicia. Vivir el reino significa encarnar sus valores en la vida diaria, irradiando esperanza, compasión y solidaridad. Cada gesto de ayuda, cada palabra de consuelo y cada acto de justicia se convierte en evidencia tangible de la presencia de Dios en nuestra vida y en la comunidad. La certeza que genera alegría. La respuesta de Jesús provoca alegría profunda en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial ni efímera, sino una satisfacción espiritual que surge al reconocer la acción de Dios en la historia y en la vida de las personas. La certeza de que Dios obra fortalece el alma, ilumina nuestro camino y nos permite mantener la esperanza activa incluso en los momentos de prueba. Esta alegría interior nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar luz y consuelo a quienes nos rodean y a sostener la fe con confianza, sabiendo que cada acto de bondad y justicia tiene un propósito eterno. Reconocer la obra de Dios nos ayuda a valorar cada experiencia y a confiar plenamente en su plan divino. La verdadera grandeza según el reino. Jesús afirma que Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero también que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos invita a reconsiderar nuestra concepción de la grandeza. No se mide por prestigio, poder, reconocimiento o logros humanos, sino por humildad, coherencia, fidelidad y apertura a la voluntad de Dios. La verdadera grandeza espiritual se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su corazón, actúan con amor y servicio, y viven conforme a los principios del reino. Este pasaje nos desafía a valorar la entrega sincera y la fidelidad, más que los honores o títulos, y a vivir con integridad y compromiso en cada acción y decisión de nuestra vida diaria. La humildad como fundamento del reino.
El texto resalta la humildad como virtud central para vivir en plenitud espiritual. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Actuar con sencillez, servir a los demás. Y mantener un corazón abierto. Son signos de verdadera grandeza. La humildad nos permite recibir los dones divinos. Mantenernos alejados del orgullo y actuar en coherencia con la voluntad divina. Además, nos capacita para ser ejemplo y luz para quienes nos rodean, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por posición social, riqueza o fama, sino por la apertura del corazón y la disposición a servir y amar sin egoísmo. La fe activa que transforma la vida. Juan Bautista nos recuerda que la fe no puede quedarse en palabras o emociones. Debe traducirse en actos concretos de amor, servicio y justicia. A pesar de sus dudas y limitaciones, Juan cumple su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino de Dios, inspirando a otros a acercarse a Él. La paciencia frente a la adversidad. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba y dificultad que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en sostenernos en la fe mientras su plan se despliega. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar las adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las dificultades pueden acercarnos más a Dios. La paciencia fortalece nuestra resiliencia. Enseña a perseverar y nos ayuda a comprender que la espera también es un tiempo de maduración, en el que nuestra fe se consolida y nuestro corazón se fortalece. La esperanza que inspira acción y servicio. La esperanza en Dios no es pasiva, nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a desafíos. Nos motiva a mantener la fe y nos anima a llevar consuelo, apoyo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio y cada gesto de bondad tienen un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean mediante la coherencia, la entrega y la fidelidad a los principios del reino. La soledad y la prueba del profeta. Juan Bautista, quien desde su nacimiento fue llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, se encuentra encarcelado y enfrentando la soledad, la incertidumbre y el peso de sus propias dudas. Este momento revela que incluso los más grandes en santidad y fe pueden experimentar crisis internas, miedo y cuestionamiento sobre el propósito de su misión. La prisión simboliza tanto las limitaciones físicas como los obstáculos internos que todos enfrentamos. La ansiedad, la confusión y la sensación de abandono. Su situación nos enseña que la fe no consiste en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de sostenerse en Dios. Mientras buscamos claridad y comprensión, y que estos momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento espiritual y la fortaleza interior.
La valentía de buscar respuestas. A pesar de sus dudas, Juan no se queda inactivo. Envía a sus discípulos a preguntar directamente a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías. Este gesto nos enseña que la fe auténtica es activa y requiere la búsqueda constante de la verdad. La duda no debe paralizarnos ni llevarnos a la desesperanza, sino que puede impulsarnos a acercarnos más a Dios y a profundizar nuestra relación con Él. En la vida diaria, esto se traduce en dedicar tiempo a la oración, la meditación, la reflexión consciente y el acompañamiento espiritual. La valentía de Juan nos recuerda que la madurez espiritual se prueba y se fortalece al enfrentar preguntas difíciles con honestidad, humildad y apertura al discernimiento divino. La manifestación tangible del reino. La respuesta de Jesús se centra en hechos concretos. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada acto evidencia la presencia activa del reino de Dios y la transformación que Él provoca en la vida de las personas. Este enfoque nos enseña que la fe no puede limitarse a conceptos abstractos, sino que debe traducirse en obras de compasión, justicia y servicio. Vivir el reino significa encarnar sus valores en la vida cotidiana, mostrando amor, solidaridad y empatía en cada gesto, palabra y acción. Cada acto de ayuda y cada gesto de consuelo se convierten en evidencia tangible de la obra divina en la comunidad. La alegría que surge de la certeza. La respuesta de Jesús genera una alegría profunda en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial ni efímera, sino una satisfacción espiritual que nace al reconocer la obra de Dios en la historia y en la vida de las personas. La certeza de que Dios actúa fortalece el alma, ilumina nuestro camino y nos permite mantener la esperanza activa incluso en medio de la adversidad. Esta alegría interior nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar luz y consuelo a quienes nos rodean, y a sostener la fe con confianza, sabiendo que cada acto de bondad y justicia tiene un propósito eterno. Reconocer la acción divina nos enseña a valorar cada experiencia como parte de un plan mayor y a cultivar gratitud y confianza. La grandeza según el reino. Jesús afirma que Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero aclara que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos desafía a replantear nuestra concepción de la grandeza. No se mide por prestigio, poder o logros humanos, sino por humildad, coherencia, fidelidad y apertura a la voluntad divina. La verdadera grandeza espiritual reside en quienes permiten que Dios transforme su corazón, actúan con amor y servicio, y viven conforme a los principios del reino. Este pasaje nos invita a valorar la entrega sincera, la fidelidad y la coherencia en lugar de buscar reconocimiento o fama, recordándonos que la grandeza auténtica se mide por la profundidad de nuestra vida espiritual y nuestra disposición a vivir según la voluntad de Dios. La humildad como fundamento de la vida espiritual. El pasaje resalta la humildad como virtud esencial para vivir plenamente en el reino. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Actuar con sencillez, servir a los demás. Y mantener un corazón abierto
Son señales de verdadera grandeza. La humildad nos permite recibir los dones divinos, mantenernos alejados del orgullo y actuar con coherencia frente a la voluntad de Dios. Además, nos capacita para ser ejemplo y luz para quienes nos rodean, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por posición social o logros humanos, sino por la apertura del corazón y la disposición a amar y servir sin egoísmo. La humildad nos conecta con la esencia del reino y nos permite vivir con autenticidad y propósito. La fe que se traduce en acción. Juan Bautista nos recuerda que la fe no puede quedarse en palabras o emociones. Debe manifestarse en actos concretos de amor, servicio y justicia. A pesar de sus dudas y limitaciones, Juan cumple su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino de Dios, inspirando a otros a acercarse a Él. La fe activa nos enseña que cada decisión, gesto o acto cotidiano puede convertirse en instrumento de transformación y reflejar la obra del reino en el mundo. La paciencia frente a la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba, dificultad y espera que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en sostenerse en la fe mientras su plan se despliega. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar adversidades con serenidad, valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las dificultades pueden acercarnos más a Dios. La paciencia fortalece nuestra resiliencia, enseña a perseverar y nos ayuda a comprender que la espera es un tiempo de maduración, en el que nuestra fe se consolida y nuestro corazón se fortalece. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva, nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a desafíos. Nos anima a mantener la fe y nos motiva a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio y cada gesto de fe tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean mediante la coherencia, la entrega y la fidelidad a los principios del reino. La duda en medio de la misión. Juan Bautista, un profeta desde su nacimiento y elegido para preparar el camino del Mesías, se encuentra encarcelado, enfrentando la soledad, la incertidumbre y la angustia de la espera. Esta situación nos enseña que incluso los más grandes en fe y santidad pueden atravesar crisis internas, miedo y dudas sobre el propósito de su misión. La cárcel física se convierte en símbolo de las limitaciones humanas y de los obstáculos internos que todos enfrentamos. Ansiedad, incertidumbre y sensación de abandono. Sin embargo, estas pruebas también ofrecen la oportunidad de profundizar nuestra fe, de fortalecer nuestra paciencia y de aprender a confiar plenamente en Dios incluso cuando el camino parece oscuro y difícil. La búsqueda de claridad.
A pesar de sus dudas, Juan no se queda inmóvil. Envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías. Este acto nos recuerda que la fe auténtica no es pasiva, sino activa, siempre en búsqueda de la verdad y de la certeza espiritual. La duda no debe paralizarnos, sino impulsarnos a acercarnos más a Dios. A través de la oración, la meditación, la lectura de la palabra y la búsqueda de orientación espiritual. La valentía de Juan nos enseña que los momentos de incertidumbre pueden ser catalizadores de madurez espiritual, que nos obligan a confrontar nuestras preguntas con honestidad y apertura, sin perder la esperanza ni la confianza en la obra de Dios, la obra visible del reino. Jesús responde señalando hechos concretos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos son sanados, y los pobres reciben la buena noticia. Cada acción demuestra la presencia activa del reino y la transformación que Dios produce en la vida de las personas. Esto nos enseña que la fe no puede limitarse a ideas abstractas o emociones pasajeras. Debe traducirse en actos concretos de amor, justicia y servicio hacia los demás. Vivir el reino implica encarnar sus valores en la vida cotidiana, irradiando compasión, solidaridad y esperanza, de manera que nuestra vida se convierta en evidencia tangible de la acción de Dios en el mundo y en la comunidad. La alegría de la certeza. La respuesta de Jesús provoca alegría profunda en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial, sino un gozo interior que nace al reconocer la obra de Dios en la historia y en la vida de las personas. La certeza de que Dios actúa fortalece el alma, ilumina nuestro camino y permite mantener la esperanza activa incluso en medio de la adversidad. La alegría espiritual nos impulsa a vivir con serenidad, a irradiar luz y consuelo a quienes nos rodean, y a sostener la fe con confianza, sabiendo que cada acto de bondad y justicia tiene un propósito eterno. Reconocer la acción de Dios nos enseña a valorar cada experiencia y a confiar plenamente en su plan divino. La grandeza según el reino. Jesús declara que Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero aclara que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos invita a reconsiderar nuestra idea de la grandeza. No se mide por prestigio, poder, riqueza o logros humanos, sino por humildad, coherencia, fidelidad y apertura a la voluntad divina. La verdadera grandeza espiritual reside en quienes permiten que Dios transforme su corazón, actúan con amor y servicio, y viven conforme a los principios del reino. Este pasaje nos desafía a valorar la entrega sincera, la humildad y la fidelidad más que el reconocimiento externo, recordándonos que la verdadera grandeza se mide por la profundidad de nuestra vida espiritual y nuestro compromiso con Dios. La humildad como virtud central. El texto subraya la humildad como camino indispensable hacia la plenitud espiritual. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Vivir con sencillez, servir a los demás y mantener un corazón abierto son signos de verdadera grandeza. La humildad nos permite recibir los dones divinos, mantenernos alejados del orgullo y actuar
en coherencia con la voluntad de Dios. Además, nos capacita para ser luz y ejemplo para quienes nos rodean, demostrando que la grandeza auténtica no se mide por la posición social, el poder o la fama, sino por la disposición a amar y servir con un corazón puro y desinteresado. La soledad del profeta en la cárcel. Juan Bautista, llamado por Dios desde su nacimiento para preparar el camino del Mesías, se encuentra encarcelado, enfrentando la soledad, el miedo y la incertidumbre. Este momento nos enseña que incluso los más grandes en santidad pueden atravesar crisis internas y momentos de duda profunda. La prisión simboliza no solo la limitación física, sino también los desafíos internos que enfrentamos en nuestra vida. Ansiedad, confusión y sensación de abandono. La experiencia de Juan nos recuerda que la fe no consiste en la ausencia de preguntas, sino en la capacidad de sostenerse en Dios mientras buscamos claridad, aprendiendo a confiar incluso cuando las circunstancias parecen oscuras y difíciles. La fe que se traduce en acción. Juan Bautista nos enseña que la fe no puede quedarse en palabras o sentimientos. Debe manifestarse en actos concretos de amor, compasión y justicia. A pesar de sus dudas y limitaciones, Juan cumple su misión con coherencia, valentía y determinación. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino, inspirando a otros a acercarse a Dios. La fe activa nos recuerda que cada decisión, cada gesto y cada acto cotidiano pueden ser instrumentos de transformación y reflejar la obra de Dios en el mundo. La paciencia frente a la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los tiempos de prueba, dificultad y espera que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en mantener la fe mientras su plan se despliega. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar las adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las dificultades pueden acercarnos más a Dios. La paciencia fortalece nuestra resiliencia. Enseña a perseverar y nos ayuda a comprender que la espera también es un tiempo de maduración, en el que nuestra fe se consolida y nuestro corazón se fortalece. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva. Nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a los desafíos. Nos motiva a mantener la fe y nos anima a llevar consuelo, ayuda y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de servicio y cada gesto de bondad tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean mediante la entrega y la coherencia con los principios del reino. Este pasaje nos invita a mirar nuestra propia vida y reconocer que, al igual que Juan Bautista, todos atravesamos momentos de incertidumbre, dudas y espera. La fe no nos exime de las dificultades, pero nos da las herramientas para enfrentarlas con paciencia.
esperanza y confianza en la obra de Dios. La grandeza verdadera no se mide por logros externos ni reconocimiento humano, sino por humildad, coherencia, fidelidad y disposición a servir y amar a los demás con un corazón abierto y sincero. El ejemplo de Juan nos recuerda que incluso los más grandes en fe pueden cuestionarse, pero lo importante es no quedarse inmóviles ante la duda. Debemos buscar respuestas, acercarnos a Dios y reconocer su acción en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. La manifestación tangible del reino en los actos de amor, justicia y servicio nos enseña que la fe se hace viva cuando se traduce en acciones concretas que transforman la realidad. La paciencia en la espera y la esperanza activa nos ayudan a mantener la fe en momentos de adversidad. Fortalecen nuestra resiliencia y nos permiten comprender que cada prueba es una oportunidad de maduración espiritual. La alegría que surge al reconocer la obra de Dios nos impulsa a vivir con serenidad, gratitud y disposición a irradiar luz y consuelo a los demás. Jesús nos enseña que la grandeza del reino trasciende la medida humana. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que los más grandes, según la lógica del mundo. Esta verdad nos desafía a vivir con humildad, coherencia y apertura a la voluntad de Dios, valorando la fidelidad y la entrega sincera por encima de cualquier reconocimiento externo. La fe activa, la esperanza que impulsa la acción y la humildad que nos conecta con Dios son los pilares que nos permiten ser testigos vivos del reino. Cada decisión, palabra y gesto se convierte en un reflejo del amor y la obra de Dios, y nos da la posibilidad de transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. En nuestra misión diaria, estamos llamados a ser como Juan, coherentes, valientes y atentos a la obra de Dios, conscientes de que nuestro testimonio puede iluminar y guiar a otros hacia Él. La verdadera grandeza espiritual se mide en la fidelidad a nuestra vocación, en la capacidad de vivir el reino en lo cotidiano, y en la disposición de servir a los demás con amor y humildad. El mensaje de este pasaje nos anima a vivir con autenticidad, integridad y esperanza, confiando en que cada acto de bondad, cada gesto de servicio y cada palabra de aliento contribuyen al reino y muestran la acción de Dios en el mundo. Incluso los momentos de duda o prueba son oportunidades para profundizar nuestra fe y crecer en cercanía con Dios. Reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás nos permite mantener la alegría espiritual. Nos fortalece ante la adversidad y nos recuerda que cada experiencia, cada prueba y cada logro tienen un propósito dentro del plan divino. La certeza de la acción de Dios nos impulsa a vivir con confianza y a irradiar esperanza a nuestro alrededor. Finalmente, Mateo nos llama a equilibrar la fe, la acción y la humildad, recordándonos que el verdadero testimonio cristiano se construye en la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. La grandeza del reino se manifiesta en la fidelidad, la entrega sincera y la capacidad de vivir el mensaje de Jesús de manera tangible en cada aspecto de nuestra vida. Que esta reflexión nos inspire a seguir el ejemplo de Juan Bautista, a buscar a Dios con sinceridad,
a vivir con humildad y valentía, y a ser testigos activos del reino en nuestras acciones diarias, conscientes de que cada gesto de amor y servicio es un reflejo de la presencia de Dios en el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.